luz y sal. Hay dos distinciones que yo creo que puedo recuperar cuando estoy leyendo la carta de, perdón, el Evangelio de Mateo. Eh, los frutos y los talentos. Y los dos son tocados en parábolas por nuestro Señor Jesucristo. Los dones, desde mi perspectiva, o cuando haces la lectura, puedes utilizar el concepto de talentos, y él usa el concepto de la moneda que estaban utilizando ahí en ese tiempo, talento. No estoy diciendo que Dios haya dicho dones o talentos, simplemente le estaba diciendo, aquí están estas monedas, porque en otro pasaje habla de minas. Simplemente estoy diciendo que los talentos o las minas son dones, no es fruto. Sin embargo, cuando habla de la tierra y las 4 tierras, ahí está hablando de fruto. Ahora déjame decirte qué es el fruto y qué es el don. El fruto es del Espíritu, y ahorita lo voy a citar en Gálatas, y eso tiene que ver más con actitudes que con aptitudes. Actitudes y sentimientos profundos. Entonces las aptitudes serían las capacidades, destrezas, habilidades que te da Dios para desarrollar un ministerio. Déjame citarte unos cuantos dones que aparecen en Romanos y que normalmente no los volteamos a ver porque no son los que los pentecostales pusieron de moda en los 70s del siglo pasado. O sea, ellos hicieron creer que otra vez teníamos sanidad, lenguas y demás, porque el pentecostalismo siempre pasaba como desapercibido hasta que empezaron a agregar ese tipo de cosas. Hicieron espectacular y sensual el pentecostalismo. Es a lo que llaman ellos carismático. Permíteme citarte dones. Romanos 12, versículo 6. Otra vez, aptitudes, que son destrezas, capacidades para ejecutar un ministerio. Escucha. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la fe, o de servicio, en servir, o el de enseñanza, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solitud, el que misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Entonces, te das cuenta, perdón, no lo hago a propósito, créeme que quiero grabar cuando no están las masacres aquí. De verdad no lo hago a propósito. Simplemente que ahorita apareció esto y deseaba compartirlo, porque es parte de lo que tenemos que hacer, compartir las cosas que sabemos. Y ahorita lo voy a decir por qué en las parábolas de Dios. Entonces, esos son los dones. Son capacidades que Dios da para realizar los ministerios. Enseñar, profetizar, dar y demás, ¿no? Ahora,
¿Qué son los frutos? Los frutos del Espíritu, te vuelvo a repetir, tiene que ver más con tus actitudes, con cómo tus sentimientos, tus formas, tus intenciones de tu corazón son apegadas al fruto del Espíritu. Déjame citarte capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ves? Eso tiene que ver con tu cerebro límbico, con tu parte emocional. Otra vez, amor, como lo entiende Dios, es el amor ágape, el amor que se desprende de sí y se da a los otros. La paz, que significa que nosotros no buscamos guerrear con los demás porque tenemos paz con Dios, nosotros buscamos hacer la paz con los demás. La paciencia, que significa que podemos esperar a que Dios obre. La benignidad, que significa que buscamos hacer cosas agradables en términos de bondad a los otros. Bondad, que todo lo que buscamos es hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Fe, esperar lo que no se ve, pero se sabe que ahí está. ¿No? Mansedumbre, estar tu potencia en control de Dios. Templanza, ni enojarme, ni hacer un desgarriate de gracia y de chistes. Equilibrio, cabalidad. ¿No? Entonces eso está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Ahora me voy a Mateo, y en Mateo tú vas a encontrar las dos. Vas a encontrar las tierras, y en las tierras vas a encontrar el fruto del Espíritu, y en los talentos vas a encontrar las aptitudes. Parábola del sembrador, capítulo 13, del versículo 3 al versículo 9. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál es a 100, cuál es a 60 y cuál es a 30 por uno. Y que tiene oídos para oír, oiga. Y después él mismo explica en el versículo 18 al 23. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero tiene raíz en sí, no, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es fruto, es fruto espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas tienes paz, paciencia, gozo, amor, templanza. Cuando vienen las riquezas, si eres muy abundante o eres muy escaso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la que produce fruto. Ahora, voy a talentos. Capítulo 25, versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó y también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ello. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, y sobre todo has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando al que había recibido un talento, dijo: Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí el talento en la tierra, aquí tienes el tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es el último? O sea, ¿quién es el siervo inútil? Es los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la palabra de Dios mucho antes que cualquier otra nación. Para el momento que está Jesús, ellos tienen al grupo élite de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos, que creo que no tienen mucho que ver con la religión, pero ahí estaban metidos. Ellos tenían la ley, ellos sabían el Antiguo Testamento, ellos tenían todas las profecías, ellos sabían de la venida del Mesías. Ellos debieron de haber hecho lo que hizo Juan: preparar el reino, abrir la ley y enseñarla a todos, llevar a todos al reino, enseñarles la fe, el amor, la justicia, la misericordia, todo eso, porque ellos lo tenían, ellos lo sabían. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un gueto, donde ellos, en base a lo que ellos decían, que ellos quisieron interpretar de la ley, la acomodaron a su manera. Hicieron las aptitudes necesarias para ser ellos los que se quedarán con el reino. Porque para ellos el reino iba a ser físico, iba a acabarse Roma,
Ellos iban a estar entre la élite. Y como ellos estaban logrando cumplir todas las leyes que ellos mismos se habían impuesto, no las leyes del Antiguo Testamento, la ley de las 2 tablas, entonces ellos iban a ser los ganones, ¿no? Cuando aparece Jesús, les dice hipócritas, porque cumplen las cosas desde fuera, no aman a Dios, aman el reino. O sea, aman las cosas que les va a traer el reino: poder, prestigio, fama, comodidad, mantener su status quo. Por eso se cuidaban entre ellos. No sé si te suene parecido a alguna iglesia donde vayas. Y cuando llega este cuate y les dice, o sea, Jesús, les dice, oye, ¿dónde están los fieles? ¿Dónde están los seguidores? ¿Dónde están los que creen en mí? Los que me aman, los que tienen fe en mí, los que aman a mi Padre, los que están esperando mi venida, los que sabían de mí. Escondieron para sí el talento, ¿no? Y creyeron que reproduciéndose a sí mismos en ese talento iban a poder alcanzar la gloria. ¿Qué nos toca a ti y a mí? Que de acuerdo a tus talentos, que ya te dijeron cuáles son, los uses con liberalidad para atraer más gente al reino. Gente que no sabemos quién es, ni cómo es, ni cuál sea. Por ejemplo, yo que no tengo ahorita trabajo, yo no puedo decir, ay, sí, ahí están un montón de lana para ayudar a mis hermanos cristianos. Pero sí tengo cosas que yo sé que sirven. Por ejemplo, sé la Biblia, no la estoy inventando, no la estoy contraponiendo, no la estoy arreglando a mi modo para que quede como yo quiero y diga lo que yo quiero para los fines que yo persigo. Simplemente es, mi Dios me dio una Biblia, Dios me dijo que comparta la verdad y yo vengo y la comparto. Y si el Espíritu Santo está en el que está viendo el video, él recibirá la invitación bíblica de acércate a Jesucristo tu Señor y Salvador para que tú también formes parte del reino. Tú vas tirando las semillas. Yo tengo la capacidad de, según yo, explicar cosas, recordar cosas, hilar cosas, hacer analogías. Entonces lo uso para él. Luz y sal.